Espero que estén bien donde quiera que se encuentren y donde nos estén viendo a través de este video. Estamos hablando, les he estado compartiendo acerca de la sangre de Cristo. Les hablé acerca del poder de la sangre de Jesús. Y hoy vamos a continuar hablando acerca de la sangre de Jesús, el cómo aplicar la sangre y dónde aplicar el poder de la sangre de Jesús. Primero, quiero que nos pongamos de acuerdo donde te encuentres en este momento y vamos a poner nuestras vidas, nuestros corazones delante de Dios para que sea Él quien nos transmita sus verdades y nos revele la bendición que contiene su palabra. Padre, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias porque tú eres bueno. En esta hora disponemos nuestro corazón como terreno fértil, así lo declaramos, para que tu palabra como semilla germine, crezca y dé fruto digno de arrepentimiento. Espíritu Santo, trae revelación a nuestro espíritu para entender tus verdades, guardarlas y ponerlas en práctica para tu gloria y para tu honra, Señor. Amén y amén. Libro de Hebreos capítulo 9, verso 22, dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Esta palabra de Hebreos hace mención también a Levítico 17:11. Hoy les quiero compartir acerca de cómo aplicar la sangre de Cristo y sobre qué tenemos que aplicarla, sobre qué tiene poder para que apliquemos y coloquemos esta gran verdad que Dios ha puesto a nuestro alcance. Les estuve hablando el domingo pasado acerca de la importancia de los pactos y que todo pacto contiene una promesa y contiene también un sacrificio. Si no hay promesa y no hay sacrificio, y el sacrificio tiene que ser derramamiento de sangre, no es pacto. Podrá ser algún acuerdo, un contrato, pero no es pacto. Todos los pactos se establecen o se establecieron con sangre. El nuevo pacto, en el cual nosotros estamos en la dispensación de la gracia bajo la cual nos encontramos, se realizó con sangre. La sangre no de animales, sino de el hombre más puro, más santo, más recto, sin pecado, que caminó sobre la tierra, Jesucristo, que se hizo pecado por nosotros en la cruz y que durante su estadía aquí en esta tierra caminó rectamente, íntegramente, puro, recto, sin pecar. La Biblia nos dice en el libro de Hebreos capítulo 4, verso 15, que no tenemos un sumo sacerdote que no se compadezca o no pueda compadecerse de nosotros. Tenemos un sumo sacerdote el cual se compadece de nosotros porque fue como cualquiera de los seres humanos que habitamos esta tierra. Siendo Dios, se hizo hombre, abandonó o dejó toda su gloria, todos sus privilegios, su deidad, y como hombre nació de una mujer, nació de una virgen en su tiempo
profético, en el tiempo perfecto de Dios, y pasó por todas las situaciones que se expone un hombre, por toda tentación. Dice la Biblia que él fue tentado en todo, pero sin pecar. Fue tentado en todas las áreas, pero no se dio al mal, no se dio a la tentación. Y en esa condición de perfección completa, absoluta, se dispuso a entregar su vida. Nadie se la quitó, él la entregó voluntariamente para rescatar la nuestra, para redimirnos, comprarnos de regreso y impartirnos, otorgarnos vida eterna, salvación, sanidad, liberación y toda bendición, como lo dice el libro de Efesios, que en Cristo Jesús somos o tenemos bendición, somos bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Por medio de la sangre de Cristo, nosotros tenemos victoria, como lo dice también el libro de Apocalipsis, en su capítulo 12, verso 11. Apocalipsis, capítulo 12, verso 11. Voy a leerle desde el verso 10. Dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos le han vencido. ¿A quién han vencido? ¿A quién han vencido? Lo que dice el verso 10, hemos vencido al diablo, hemos vencido a Satanás. ¿Cómo lo hemos vencido? Por medio de la sangre del Cordero, es decir, por medio de la sangre de Cristo nosotros tenemos victoria. El libro de Romanos, en su capítulo 8, dice que nosotros en Cristo Jesús somos más que vencedores, es decir, nos apropiamos de la victoria de Jesús, nos apoyamos en ella y nos constituimos en más que vencedores. Ya Cristo ha derrotado al diablo, la carne, el infierno, el pecado, la maldición. Yo determino creer en Él y su victoria viene a ser también la mía. Continúa diciendo: y de la palabra del testimonio de ellos, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Es importante el testificar, porque el testificar proclama gloria para Dios. El testificar es una manera de mantener avivamiento en un lugar, en una vida. El testificar es un poder que se otorga, que viene sobre la persona que testifica para preservar su libertad. Una persona que ha sido liberada de algún trauma, que ha sido liberada de un azote, que ha sido liberada de una adicción mala, y testifica de la libertad, de la liberación, de la cual ha sido bendecido, de la cual Dios lo ha sacado. Esa persona mantiene su libertad. La pierden o no quedan completamente libres aquellos que se avergüenzan, aquellos que no tienen el atrevimiento, la valentía de confesar, de testificar de lo grande que es Dios, de lo maravilloso que ha hecho Dios con su vida. ¿Cómo nos podemos avergonzar de lo más grande, de lo más excelente que hay en toda la creación, en todo el universo de Dios? De Él tenemos que hacerlo con libertad, tenemos que hacerlo con espontaneidad, para que otros vengan al conocimiento de la verdad, y en todo lugar que lo hagamos, el nombre del Señor sea exaltado, sea glorificado. ¿Cómo aplicarla? En el libro de Éxodo, capítulo 12, cuando se instituye la Pascua, Éxodo capítulo 12,
cuando Dios se dispone sacar a Israel de la esclavitud egipcia, dice el capítulo 12 en su verso 22, tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que está en un lebrillo y untad el dintel y los dos postes con la sangre que está en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. La sangre en el pasaje que acabamos de leer libra de la muerte, libra de la muerte. La gente hoy a nivel mundial se está resguardando de la muerte física porque tiene miedo que el coronavirus le llegue y lo envíe fuera de este mundo físico, y toman medidas de prevención, de aislamiento, en cuarentena, en casa, usando las medidas preventivas, resguardan el valor de la vida física. Sin embargo, la vida física es temporal. La Biblia dice en Salmos que 70 son los años del hombre, 80 los más fuertes. Es decir, es temporal, tiene un término. Ya cuando el hombre pasa de 100 años, en nuestro tiempo actual se considera ya récord. Y la vida que tenemos que preservar es la vida eterna. ¿Dónde pasaremos la eternidad? ¿Dónde pasaremos la vida que no termina? ¿Al lado de Dios o fuera de su presencia? Y Dios envió a Jesucristo para que nosotros voluntariamente lo recibiéramos por la fe, nos cobijáramos bajo el sacrificio de sangre que Él hizo y poder disfrutar de la vida eterna, Ahora, ¿cómo la aplicamos en la actualidad? En el libro de Éxodo, la aplicación literal era sacrificar el cordero, porque era un pacto que se estaba estableciendo allí, sacrificar el cordero y la sangre colocarla en un recipiente. Una vez que la sangre de aquel cordero dentro de la casa se sacrificaba, con un hisopo, un lebrillo, una brocha, tenían que aplicarla sobre el marco de la puerta principal de la casa. No podían colocarla sobre ventanas, sobre paredes, sobre piso, no podían colocarla sobre el umbral de la puerta, sobre el umbral de la casa, porque pisarían la sangre sobre el marco de la puerta. ¿Por qué la puerta? Porque una puerta representa autoridad, y a través de una puerta yo le doy acceso o permito la salida de alguien. Una puerta cerrada es entra quien yo diga. Una puerta cerrada es aquí no entra sino el que yo autorice. Es una autoridad, y sobre esa autoridad Dios dice colocarán la sangre, y cuando pase el ángel de la muerte no tocará esta casa. Eso se conoce como Pascua. Pascua es pasar por alto. ¿Qué pasaba por alto? La casa donde había sangre. En este libro, en este pasaje, se nos revela que la sangre nos libra del poder de la muerte. El Hijo de Dios, que está bajo la sangre de Jesucristo, la muerte prematura no lo toca. El diablo no puede tocar la vida de un hijo de Dios cuando se le antoje. Nosotros, en la presencia de Dios, bajo el marco de la sangre de Cristo, bajo la cobertura de la sangre de Jesús, vamos a vivir el tiempo que Dios ha determinado para que nuestro propósito, hasta que nuestro propósito en Él se cumpla, termine, culmine. Ahora, en el tiempo presente, ¿cómo aplicamos esa sangre? ¿Cómo recibimos nosotros primero salvación? La promesa que está en Hebreos, en Romanos capítulo 10, versos 9 al 10, dice que si confesares
que si confesamos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, somos salvos. Porque con la boca se confiesa para salvación, mas con el corazón se cree para justicia. Es decir, con la confesión de mi boca yo manifiesto apropiarme de verdades. Hoy la aplicación no es sacrificar un animal literal como lo hacían en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento. Estamos en un pacto nuevo. ¿Quiénes sacrifican animales en el presente? Los sacrifican los hechiceros, los brujos, porque Satanás sabe, él tiene conocimiento de que hay poder en la sangre, en el derramamiento de sangre. Por eso se han legalizado abortos, derramamiento de sangre inocente, por eso se secuestran niños para hacer sacrificio delante de altares satánicos, para adquirir poder sobre familias, sobre ciudades, sobre territorio, porque Satanás sabe que el sacrificio de sangre genera poder. Sin embargo, hay un pacto que está por encima de cualquier otro que el mundo practique, y es el pacto de la sangre de Jesucristo. No hay otro más alto y con más poder que este, porque Él venció al diablo. En Apocalipsis, como leímos, dice que nosotros le hemos vencido al maligno por la sangre del Cordero. Nosotros, bajo la sangre de Cristo, tenemos que saber que tenemos victoria sobre Satanás. Jesucristo venció a Satanás y nosotros tenemos victoria también sobre el enemigo, sobre todo su ejército, sobre sus principados, sobre sus gobernadores, sobre todos sus huestes espirituales de maldad. Tenemos dominio, tenemos poder, tenemos gobierno a través de la sangre de Cristo. Ahora, antes de nosotros aplicar, porque esto se constituye un tema de guerra espiritual y una de las batallas que nosotros libramos día a día en nuestras vidas es por mantener o sostener la vida de fe, que la fe no mengue, que la fe no desmaye, porque siempre tenemos ataques para tratando de minar, tratando de socavar nuestra fe. Sin embargo, a través de la sangre de Jesucristo, a través de las herramientas que Dios nos otorga, que Dios nos da en la Escritura, una de ellas es la sangre de Jesús, que nos cubre, nos protege y nos libra de todo mal y nos ayuda a mantener una vida de fe, testificando, hablando de las maravillas, de las obras que Él hace en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros matrimonios, en nuestras casas. Les decía también que una de los pactos que le ha dado muy resultados a Satanás ha sido el adulterio y la fornicación. Todo ese espíritu que influencia sobre hombres y mujeres para estar ligados a pactos de sangre, de maldición. Porque estas relaciones, fornicación, tener sexo antes del matrimonio, soltero, o una pareja casada, vivir con una pareja fuera del matrimonio, alguien que no es su cónyuge, constituye un pacto de sangre también, pero pactos de sangre de maldición. Y el casado rompe el primer pacto, el pacto matrimonial, y trae mancha a su lecho, trae mancha a su casa cuando se acuesta con alguien que no es su esposa, cuando tiene relación con alguien que no es su cónyuge, trae maldición a su casa. Y Dios nos ha dicho en Deuteronomio, lo dice en el capítulo 7, no traigas nada, no traigas cosa de maldición a tu casa. Y cuando un hombre se liga a otra persona, tiene que saber que hace una alianza con el diablo, hace una alianza con las tinieblas. No podemos ignorar, como dice Pablo en Corintios 6, Corintios 7, 1 Corintios, que nosotros somos templo y somos morada del Espíritu Santo, y que nuestro cuerpo ya tiene un dueño que se llama Dios. Él es el dueño de nuestro cuerpo. El casado tiene dos dueños, Dios
y la esposa. Le pertenecemos, nuestro cuerpo físico le pertenece a Dios y le pertenece también a nuestra esposa. El soltero tiene un dueño, solamente es Dios, no es el novio, porque una pareja soltera, una mujer, un hombre en soltería, en su estado civil soltero, no debe tener relaciones o unirse a pactos de maldición. La única relación que Dios bendice sexualmente es la que se realiza bajo el marco matrimonial, manteniendo el lecho limpio, sin traer manchas a él. Pero ahora, en el tema que nos compete, cómo aplicarla, la aplicamos hoy a través de la confesión de nuestra boca, y antes de yo aplicar la sangre a otro, tengo que aplicármela personalmente, tengo que aplicármela sobre mi mente y sobre mi corazón. Primero, ¿y cómo la aplico? Sencillamente confesándola en oración, con la convicción, con la fe, porque todo lo que se hace sin fe no voy a ver el resultado de la promesa, pero todo lo que yo hago con la convicción y la certeza de que lo tengo, que es mío, lo voy a ver manifestado. Allí voy a ver la mano de Dios glorificándose. No voy a ver resultados de acuerdo a la promesa si lo hago sin fe. Por eso es que a muchos no les funciona el confesar, el declarar la sangre de Jesucristo sobre su mente. Hay gente que tiene ataques en sus pensamientos, porque el hombre gana o pierde las batallas en sus pensamientos primero. Si el hombre tiene derrota y se ve ya caído antes de ir a una batalla, ya con anticipación está derrotado. Entonces, las batallas se ganan o se pierden de acuerdo a lo que pensamos, de acuerdo a cómo nos vemos. Tenemos que vernos como Dios nos ve, vencedores, y tenemos que saber que la victoria de Jesucristo es nuestra victoria también, y la aplicamos sobre pensamientos errados, pensamientos de muerte, pensamientos de preocupación, de angustia. Tengo que sujetar todo pensamiento a la obediencia de Jesucristo, pensamientos de inmoralidad, pensamientos de depresión, depresivo, pensamientos de derrota, pensamientos de miseria, ver que el día de mañana parece que no va a ser mejor que el de hoy. Yo tengo que verme de gloria en gloria y de victoria en victoria. Ese tiene que ser mi pensamiento, un pensamiento de conquista, de alcanzar, de poseer, porque para eso nos llamó Dios. Ciertamente contento con lo que tenemos hoy, con lo que tenemos ahora, pero con un espíritu de anhelar cosas mejores, cosas mayores cada día, porque somos seres vivos, y un ser vivo desea conquistar, desea desarrollarse, desea adquirir cosas. Hebreos capítulo 9, verso 14, Hebreos 9, 14, tiene el apoyo escritural acerca de lo que les estoy hablando. Hebreos 9, 14 dice: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Jesucristo, en su condición de hombre, nunca se involucró, nunca manchó el pacto, nunca manchó su relación delante de Dios. Él se mantuvo sin mancha, se mantuvo sin pecado, se mantuvo limpio. No es como algunas mentes satánicas o diabólicas en Hollywood lo han querido presentar, como que tuvo vivencias oscuras, vivencias inmorales, dando a entender que infringió la ley y que pecó. Sin embargo, la Biblia, que es nuestra guía de referencia, para eso la tenemos, nos lo dice, que expuesto estuvo Jesús a toda tentación y nunca se dio a ninguna de ellas. Esta sangre que fue derramada por Jesús limpiará vuestras conciencias de obras muertas, obras sin fruto. Nos limpiará, mantendrá nuestros pensamientos libres para tener vida
en nuestra manera de razonar, de meditar. No nos van a acompañar pensamientos de mediocridad, de muerte, de derrota, sino de victoria, cuando aplicamos la sangre de Cristo sobre nuestra mente y sobre nuestro corazón, para tener siempre las intenciones correctas delante de Dios y delante de la gente. Segundo, en todas nuestras cosas, para tener como Job una barrera de protección. El libro de Job, en el capítulo 1, en el verso 10, dice la palabra que sacrificaba Job todos los días sacrificios de animales por sus hijos, por su familia. Dice, no le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene. Job tenía un vallado, tenía un cerco, tenía una muralla alrededor de él, alrededor de su casa, alrededor de sus hijos y a todo lo que él poseía. Es decir, que la protección de Job estaba sobre sus propiedades, sobre sus empresas, sobre su ganado, sobre sus tierras, por el sacrificio que este hombre presentaba continuamente. Nosotros, si deseamos que Dios tome el control de áreas en nuestra vida, de nuestros matrimonios, de nuestros hijos, de nuestro hogar, de nuestra vida financiera, tenemos que aplicar el poder de la sangre. Hay gente que no sale de una condición de miseria, de pobreza. Tenemos que aplicar la sangre que Cristo derramó de su cabeza a causa de la corona de espinas. Cristo derrama sangre para derrotar la miseria, la ruina, la pobreza y poder tener pensamientos de Dios en nosotros, pensamientos de posesión, pensamientos de conquista, pensamientos de riqueza, pensamientos de grandeza, pensamientos de bien y no de mal. Tenemos que aplicarla sobre nuestras propiedades. Dice que Job tenía un cerco en todas las cosas. Es decir, que bíblicamente yo tengo que aplicar el poder de la sangre de Jesús sobre mi casa. Pueden pasar tormentas, pero la casa que está bajo la sangre de Cristo no se derriba, no se cae. Pueden venir dificultades como delincuencia por alrededor, pero la sangre de Cristo tiene un cerco en nuestra casa y la delincuencia no la toca, no puede hacer entrada donde ve sangre. Dios va a tomar control en todo aquello que yo ponga la sangre de Cristo. Donde yo coloque sangre, Dios toma rienda, Dios toma control de ese asunto, porque hay un pacto que se estableció para que nosotros tengamos libertad en todas las cosas, pero yo voy a tener libertad en todo aquello que pongo delante de Dios bajo el poder y la cobertura de su sangre. La sangre de Jesucristo destruye toda actividad satánica. Sabemos que el diablo fue derrotado, está destruido. Todavía es peligroso, pero ya Cristo le propinó derrota que no tiene revancha, que no tiene réplica, que no tiene ninguna posibilidad de enfrentarse con el Señor. Él lo derrotó eternamente y para siempre. Sabe que le queda poco tiempo y por eso es que tenemos que en el presente estar apercibidos, no declinar en la fe que hemos tenemos en nuestro corazón, en nuestras vidas, y aplicar el poder de la sangre de Jesús sobre todo nuestro hogar, sobre nuestras casas, sobre nuestras propiedades, y saber que tenemos victoria sobre toda influencia de las tinieblas. No hay brujería, no hay hechicería, no hay trabajo de ocultismo, no hay sacrificio que el diablo haga
que tenga prevalencia cuando hay una casa, una iglesia, una nación que proclama el poder de la sangre de Jesucristo. Israel, cuando se humilló y clamó a Dios, dice que Dios respondió y le dio liberación, libertó al pueblo y fue a través de un derramamiento de sangre. Tiene que haber sacrificio para que el pacto pueda tener vigencia. Ahora, ¿por qué la sangre de Jesús tiene tanto poder? El libro de Levítico, en el capítulo 17, verso 11, dice: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo la he dado para hacer expiación sobre el altar. La vida de la carne en la sangre está. El sacrificio de Cristo, la sangre de Jesucristo tiene tanto poder porque la sangre, el valor es representación de la persona de la cual procede o corresponde al valor de la vida que pertenece. La sangre de Cristo tiene tanto poder porque es sobrenatural. La sangre de Jesús tiene poder de resurrección. La sangre de Cristo tiene el poder de el Dios todopoderoso, del Dios Trino, del Dios Padre, del Dios Hijo, del Dios Espíritu Santo. No hay mayor poder que la sangre de Jesucristo. Y saber por qué tiene tanto poder, porque representa, corresponde a la vida de Dios. La vida de Dios sobre el cuerpo de un hombre. Y yo la aplico sobre mi cuerpo físico, sobre mi alma, mi mente, mis emociones, mi voluntad, sobre mi espíritu. Y puedo caminar en el poder de la victoria en Cristo Jesús. La sangre de Jesús tiene poder redentivo. Ella es la que me sacó de las tinieblas, me sacó de la condenación y me ha colocado en terreno de vida. Junto a Cristo Jesús estamos en lugares celestiales, a través de la compra, a través del pago, a través del valor de la sangre de Jesús que se derramó por nuestras vidas. Hoy tú que me escuchas tienes posibilidad, tienes la oportunidad de quedar libre de toda maldición. Si estabas caminando en fornicación, determina abandonarla, determina romper con esa maldición, que lo que te va a traer son malas consecuencias. Si estás en fornicación casado, si estás viviendo con otra persona que no es tu cónyuge y estás todavía en el pacto matrimonial, determina abandonar esa relación y cobijarte bajo el poder de la sangre de Cristo. Lo que humanamente no puedes hacer, la sangre de Cristo te otorgará la victoria. La sangre de Jesús en Éxodo nos libra de muerte. La muerte prematura, muertes no tocarán tu casa. La muerte no tocará tu casa antes de lo que Dios ha determinado. En el libro de Hebreos, la sangre nos otorga, nos da perdón, remisión de pecado. Y en el libro de Apocalipsis 12, la sangre nos da victoria sobre el enemigo, nos da victoria sobre toda influencia del mal y no me puede tocar. No hay enfermedad que se sostenga ante la declaración del poder de la sangre. No hay cáncer, no hay sida, no hay coronavirus que se sostenga cuando alguien declara el poder sanador que se vertió, que se derramó en la cruz por nuestra salud. Dice que Jesús fue azotado 39 veces, fue azotado, 39 latigazos recibió, y médicos, científicos han corroborado que son 39 las raíces de todas las enfermedades que hay sobre la humanidad. Es decir, que no fue algo al azar, tiene un significado profético
No hay enfermedad la cual Dios no pueda quitar. Dios tiene poder para quitar ese cáncer, para llevar esa maldición, esa dolencia, ese dolor. Donde esté la afección, aplica con la declaración de tu boca la sangre de Cristo. Si es una rodilla que duele, aplícale la sangre de Jesús. Cristo llevó esa dolencia, pero confiese y aplica el poder de la sangre de Jesús sobre el corazón que lo tienes afectado, sobre los pulmones que tienes deficiencia respiratoria, sobre tus pensamientos, si es que tienes opresión, no tienes falta de fe, de paz y tranquilidad en tu manera de pensar. Aplica la sangre de Cristo sobre cualquier área de tu vida, sobre tus hijos, para que el mundo no los lleve por su corriente, sino que sean guiados por el Espíritu Santo de Dios. Pero aplica el poder de la sangre, y donde la sangre es aplicada a través de la confesión de nuestra boca en oración, vamos a ver resultados de Dios. Tiene que haber sacrificio. La sangre fue un sacrificio y nosotros tenemos que presentar continuamente sacrificio delante de Dios. El libro de Hebreos también en su capítulo 13 verso 15 dice que ofrezcamos siempre a Dios sacrificios de alabanza, sacrificios de adoración, sacrificios de cántico, sacrificios de ayuno, sacrificios de intercesión. El sacrificio generará poder para vencer en cualquier circunstancia y bajo cualquier situación. Así que el domingo que viene, el domingo siguiente, vamos a continuar hablando de este tema y vamos a hacer el acto profético que mensualmente realizamos, la impartición de la Santa Cena. Dios me les guarde, Dios me les bendiga. Y antes de despedir, si una persona ha recibido bendición de Dios a través de la palabra y quiere salir de ese terreno, de esa situación de maldición, de mal en la que ha estado, la sangre de Jesús está viva, está vigente, porque el sacrificio de Cristo quedó en la eternidad. Cristo salvó ayer, Cristo salva hoy y Cristo salva eternamente. Cristo sanó ayer, Cristo sana hoy y Cristo sana mañana. Cristo liberó ayer, Cristo libera hoy y Cristo libera siempre. Cristo bendice. Él llevó la maldición para que nosotros llevemos su bendición. Yo quiero que la bendición de salvación, liberación y vida de Jesús llegue hasta tu hogar, llegue hasta tu corazón, llegue hasta tu vida. ¿Me acompañas con esta oración? Padre, mi corazón lo presento delante de ti. Reconozco que soy pecador y que la sangre de Cristo me limpia, fue derramada para quitar todos mis pecados. Gracias, te reconozco como Dios y como Señor. Creo con todo mi corazón que Dios el Padre te resucitó de entre los muertos y vives por siempre para darme vida. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida y otorgarme la bendición de habitar bajo la sangre que tú derramaste en el Calvario. Gracias porque sé que tu sangre me limpia y a través de ella tengo victoria por siempre. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios me les guarde, Dios me les bendiga. Hasta una próxima oportunidad.